pues dar seguimiento a la concreción de este proyecto, aunque después de la Segunda Guerra Mundial, esa orientación marxista o de ese objetivo de poder empotrar ideas marxistas a la sociedad actual cambia radicalmente con el objetivo de reconstruir la Alemania destruida políticamente hablando y filosóficamente hablando. Entonces, ¿qué pasa? Hacen una crítica y cuando nosotros hablamos de crítica, estamos hablando de evaluación, ¿sí? De análisis, de comprensión, de descripción. Entonces, ¿ellos qué van a hacer con su teoría crítica? ¿Sí? ¿Ellos qué van a hacer con su teoría crítica? Evaluar, analizar, interpretar y sobre todo deducir lo que ha hecho el hombre o los fenómenos sociales que han surgido a raíz de la técnica del hombre, ¿sí? Y cómo es que estas se deben de transformar o se deben de cambiar. Y aquí se ven inspirados por un autor apellidado Lukács, que en este caso es uno de los que inspiró a la escuela de Frankfurt a tomar como referencia otra vez ideas marxistas. Yo en su momento con el estructuralismo y empezando el existencialismo tanto alemán como francés les dije, la sociedad necesitaba dejar de ver al hombre desde la perspectiva marxista y para eso parten, ¿sí? De Heidegger. Es decir, el existencialismo francés, el estructuralismo, parte de la visión que tiene Heidegger y es por eso que es uno de los principales, el filósofo más importante del siglo XX, por partir de este sujeto, porque, ojo, a ver, desde ayer ya vimos con Max Horkheimer, ya vimos con Horkheimer lo siguiente, ¿sí? La acción humana está orientada al dominio de la naturaleza y la destruye y el hombre con la intención de seguir dominando y adquirir el poder de la naturaleza, no está midiendo sus consecuencias, ¿sí? Y está enamorado y se está enajenando de los valores, está enamorado del poder y se está enajenando de la razón moral por una razón instrumental, es decir, el emplear el pensamiento, la inteligencia, la reflexión, las capacidades intelectuales humanas como instrumento, ¿sí? Del apoderamiento del mundo, no como un aparato crítico moral, es decir, un aparato que evalúa la moralidad del hombre. Para eso el hombre no está utilizando la razón, es decir, no está utilizando una razón moral, reflexiva, intelectual, epistemológica, que se delimite solamente al conocimiento. El hombre se está enfocando o se ha enfocado, gracias a todos los fenómenos que han surgido en esta etapa de la historia, para emplear la razón de una forma instrumental, es decir, para lograr objetivos, para lograr metas. ¿Y cuáles son esos objetivos y metas? Pues en su momento no lo sabemos, no los comprendemos, pero si podemos interpretar algo de esos objetivos que está trazando el ser humano para utilizar la razón como un instrumento, es para adquirir el poder y para adquirir el dominio de la naturaleza. Y al hablar de la naturaleza, también tendríamos que incluir la posesión del hombre hacia el mismo hombre. Entonces, la escuela de Frankfurt tiene que recurrir a Marx otra vez, tomar como referencia, lo único que toma la escuela de Frankfurt de Heidegger, que es el principal referente del siglo XX, es la crítica que hace Heidegger a la técnica. Es decir, la técnica es un concepto que habla mucho o que hace mucho énfasis Heidegger porque hace referencia a la acción humana, ¿sí? Y es por eso que él se desprende del nacionalsocialismo y deja de ser rector de la Universidad de Berlín, porque él observa que en el nacionalsocialismo hay una exageración por el dominio de la técnica. Es decir, hay una exageración por las acciones del nazi alemán, ¿sí? Del nacionalsocialista alemán, por querer dominar las mismas acciones del propio alemán nacionalsocialista y que éstas a su vez se impongan sobre las demás especies.
Entonces es ahí donde Heidegger detecta una exageración de la técnica, es decir, una exageración de las acciones humanas por instaurarse de unos hacia otros. Entonces, este es uno de los argumentos que muy pocos profesores o muy pocos intelectuales les pudieran decir para demeritar que demeritar el hecho de que Heidegger estaba incluido en el nacionalsocialismo. Por lo regular, muchos conocedores, profesores intelectuales van a confiar siempre en esa garantía de que Heidegger es negativo hablar de él por el hecho de haber formado parte del nacionalsocialismo. Y no quiero que con este se malinterprete y se diga que yo estoy amando y alabando a Heidegger y dando argumentos para no decir que hizo cosas incorrectas. Claro que las hizo, pero los hizo por hecho, no por ideal. Entonces, uno de los argumentos que, repito, muy poco les darán para despreciar, demeritar, eliminar la aseveración de el incorrecto actuar de Heidegger al haber pertenecido al nacionalsocialismo es precisamente por esa crítica a la técnica, y es muchas personas conocedoras del tema no conocen este aspecto de Heidegger y no conocen porque pues, Heidegger entenderlo es muy complicado, pero desde aquí vemos que ya hay un filósofo que critica el accionar humano. Solamente que pues no se le da mucho énfasis cuando Heidegger lo expone. Y es por eso que él critica y no se considera un existencialista y sobre todo no se considera un humanista, porque él mismo está criticando el accionar humano. Entonces, de alguna manera se contrapone a lo que afirma el humanismo y el existencialismo. Ya lo vimos con Sartre, ¿sí? La acción es plena libertad consciente del sujeto. Y esa acción no puede ser justificada porque si se justifica por algo más que no es el sujeto mismo, su libertad, ¿sí? Estaremos actuando de mala fe, con una mala moral. Entonces, eso que reafirma, y es por eso que Cartas hacia el humanismo, una crítica que hace Heidegger a Jean-Paul Sartre, expone que él no puede confluir con estos postulados porque él ha criticado la técnica. Él antes ya ha criticado la técnica, es decir, ya ha criticado la exageración de las acciones humanas y él ya empieza a observar, fíjense, antes de la escuela de Frankfurt, esa instrumentalización de la razón, él ya la empieza a descubrir o al menos la empieza a poner en tela de juicio y eso es algo que sí debemos de agradecérselo de alguna manera o de reconocerlo más bien, no agradecer porque si no sí se va a reiterar esa idea de que yo estoy alabando a Heidegger, pero sí reconocer ese punto de que Heidegger ya estaba criticando el accionar humano y lo repito muchas veces porque es importante conocerlo, comprenderlo, porque lo que hace la escuela de Frankfurt es regresar a ese, poner otra vez el dedo en la llaga que ya lo había hecho Heidegger y aquí se reafirma la idea de que es uno de los filósofos más importantes del siglo XX, porque incluso la escuela de Frankfurt, de manera inconsciente o sin reconocerlo, y cómo van a reconocer que un alemán nacionalsocialista, algo que de lo que ellos estaban huyendo, van a partir de ello. Entonces, por eso tienen que regresarse a Marx, ¿sí? Para evitar afianzar posicionarse o partir del punto de Heidegger, ¿sí? Porque entonces es esa exageración por la adquisición del poder y esa exageración por el accionar humano, dejando de lado la reflexión moral, lo único que lo puede enajenar o lo puede emancipar es el gran Marx, es la gran teoría marxista. Y más adelante vamos a saber por qué. Simplemente que algo muy bueno que hace la escuela de Frankfurt es sacar la esencia de la filosofía marxista y modificarla, acomplejarla, asemejarla a los fenómenos sociales de ese entonces. Porque claro está que la teoría marxista, posicionada en 1980 más o menos, cuando se generan las tesis de Feuerbach, el marxismo o la filosofía marxista estaba orientada o estaba posicionada cuando recién se tenía una emancipación de las colonias inglesas en Estados Unidos.
cuando apenas se estaba gestando el capitalismo. Aquí estamos viendo que ya hay un capitalismo para estas épocas de las que yo les estoy hablando, ya existe un capitalismo muy avanzado. Ya existe un capitalismo que se está apoderando, que ya derrotó a la Unión de Repúblicas Soviéticas Socialistas y que como principal referente tenemos Estados Unidos y la Escuela de Frankfurt, recuerden, su sede está en Estados Unidos. Entonces ellos están inmersos en la expansión, en el desarrollo completo del capitalismo y también tienen frente a sus ojos toda la destrucción que ha dejado la técnica y la razón instrumental tanto en Alemania como en Rusia como en Francia. En Francia por el fascismo, en Italia por el fascismo, en Alemania por el nacionalsocialismo y en Rusia por la caída de las repúblicas soviéticas socialistas. Entonces, poniendo esto en contexto, la Escuela de Frankfurt tiene una tarea bastante importante, pero tiene las herramientas necesarias, hablando de herramientas de pensamiento, herramientas finas de intelecto, para poder hacer esta crítica que debe de ser necesaria. Entonces, uno de ellos, ya lo vimos ayer, es Marx Horkheimer, que sin duda uno de los principales apoyos que tuvo Horkheimer para establecer y para popularizar y sobre todo para respaldar la teoría crítica de la Escuela de Frankfurt es Theodor Adorno, ¿sí? Es decir, Theodor Adorno tiene bastante influencia en lo que es Horkheimer y de hecho todos los trabajos importantes se hacen o los realizaron en conjunto, es decir, tanto Horkheimer como Adorno. Entonces vamos a ver cuáles son los aportes a la filosofía, cuáles son los aportes a la teoría crítica de Theodor Adorno. ¿Sí? ¿Cómo es que él puede dar un respaldo y sobre todo dar un sustento intelectual a esta teoría de crítica de la Escuela de Frankfurt? Theodor Adorno es un sujeto completamente intelectual, ¿sí? Si algo hay que saber de Theodor Adorno es que es un sujeto que destaca en la estética, es un sujeto que destaca en la literatura, es un sujeto que destaca en la sociología, en el psicoanálisis, pero sobre todo en la filosofía, que es nuestra materia, ¿sí? Él, desde niño, cuando su mamá es cantautora, pues se ve empapado por la música y esta pasión por la música le despierta interrogantes estéticas y filosóficas, ¿sí? Y más adelante estas interrogantes estéticas y filosóficas le despiertan curiosidades políticas que nunca quiso dejar en claro, nunca quiso cuajar las críticas políticas hacia los regímenes totalitarios y autoritarios, pero que él sabía de este tema y que no podíamos nosotros dejar de lado los posibles aportes que él pudiera tener hacia la política de ese entonces. Pero bueno, para no entrar en tantos detalles de su vida, que es bastante interesante, vamos a ver en materia cuáles son sus aportes a la teoría crítica. Él nace en 1909 y fallece más o menos en 1969-1970. Ahí hay no se tiene claro, pero yo determino que 1969, ¿ok? Él intenta romper la patraña de la subjetividad constitutiva con la fuerza del sujeto. Es decir, él hace una evaluación a todo lo que ha hecho el psicoanálisis para la filosofía, ¿sí? De cierta manera está inspirado por Nietzsche. Entonces, esa inspiración de Nietzsche y ese énfasis al psicoanálisis le hace pensar que hay que destruir este modelo, el cual nos dice, el ser humano está impulsado a accionar por algo desconocido, por lo subjetivo, hablando en términos psicoanalistas, ¿sí? Entonces, él quiere romper con este modelo porque él dice, esto no es cierto, el hombre siempre se ha manejado por el dominio del poder y por la concreción de la fuerza del individuo y de los grupos sociales. Y esto
ya borra y utiliza algunas ideas de Michel Foucault, pero borra lo que había hecho Freud con el psicoanálisis, el cual establecía que todo el accionar humano era movido por el inconsciente, es decir, aquello que no se conoce, aquello que es completamente subjetivo. Teodoro Adorno dice, alto con esto, ya dejémonos de esas palabrerías, lo que en realidad mueve al hombre es el poder y la fuerza que radica en el sujeto o que radica un grupo de sujetos. Entonces ya se comienza a ver que eso esa técnica del ser humano, esa razón instrumental, está movido por algo que realmente sí se puede conocer, el poder y el dominio de la fuerza, ¿sí? Esta idea nos dice aquí de la idea eterna en la que el ser debería de participar o por la que debería estar condicionado, solo queda la afirmación desnuda de lo que es, la afirmación del poder. Esto reafirma todo lo que les acabo de comentar, ¿bien? Que el accionar humano, la técnica, esa razón instrumental, atrás de ella o la que la mueve o la que la hace ejecutarse de la forma en la que se los estoy diciendo es simple y nada más que el poder, es decir, la instauración de mi verdad sobre otro sujeto y el dominio que yo voy a tener a partir de esa instauración del poder sobre el otro sujeto, ¿sí? Entonces es por eso que él es muy hábil en el psicoanálisis, porque toma como referencia la base del psicoanálisis, pero la transforma, la critica, la evalúa y le da otra interpretación. Y esto es algo bastante bueno por parte de Adorno, ¿ok? Nosotros de su lado derecho tenemos tres obras principales: La fuerza del sujeto, Mínima Moralia y La teoría estética, ¿sí? Estas tres obras, si nosotros las leyéramos, pudiéramos comprender de forma general ¿a qué se refiere o cuál es la filosofía de Adorno? Sin embargo, no tenemos tiempo ni la pericia, entonces veremos algunas interpretaciones de estos libros. Él tiene otras obras, ¿sí? Obras musicales, obras, ensayos filosóficos, tiene algunas obras literarias enfocadas a la poesía. Incluso él es tan hábil en todos estos temas que él escribe poesía, pero después de lo que sucede en los campos de exterminio y en el campo de concentración específicamente de Auschwitz, él determina, después de Auschwitz es difícil hacer poesía. Entonces, ¿por qué? Por esta evaluación a las atrocidades que el ser humano lleva a cabo de la razón instrumental y de la técnica exagerada, que ya vimos cuál es el origen de estos conceptos, ¿no? Entonces, es una persona completamente capaz, inteligente, y que no solamente nos habla de filosofía, sino que nos habla desde otros temas. Pero vamos a ver, en su primera obra, La fuerza del sujeto, el que nos deja en claro, nos dice nuestro material. En lugar de investigar la racionalidad de la idea de derechos humanos, ¿sí? Él sustituye, o al menos busca la sustitución de la justicia privada por una institución de justicia, ¿sí? A ver, vamos a aclarar este punto con lo siguiente. Él nos explica que la libertad solo se puede definir mediante la demostración de una falta de libertad concreta. Entonces ahí cuando se cuaja la idea de la sustitución de la justicia privada por una institución de justicia, ¿sí? Él nos dice que todos los derechos humanos que el hombre puede tener solamente se descubren en su lado negativo, es decir, cuando hay carencia de esos derechos que tiene el mismo ser humano, ¿sí? Y esto da el traste con lo que está sucediendo, porque entonces, ¿qué trata de decirnos Adorno? ¿Sí? Que debe, o que hay una especie de contradicción para el ser humano, el reconocimiento de lo positivo y de lo negativo en cuestión a la moral del propio sujeto. Porque hasta que no le suceden cosas negativas o hasta que no se implementan acciones técnicas incorrectas, no se puede vislumbrar cuál es el sentido positivo de lo que se está rescatando. ¿Sí? Como aquí nos lo dice en este texto, la libertad solamente se puede identificar cuando hay carencia de la misma libertad, ¿sí? Entonces, ¿qué nos trata de decir Adorno?
que la sociedad ha empujado o que la sociedad está ya prediseñada, está predispuesta a sufrir para partir de ese sufrimiento y establecer la bondad o las bondades que la sociedad o que el hombre mismo debe de gozar. Entonces, ¿qué nos menciona? Que debe de haber una destrucción o debe de haber una afectación para poder rescatar los verdaderos derechos o las verdaderas bondades que este sujeto debe de tener, algo que se esté empleando de forma completamente incorrecta, porque ¿dónde ustedes van a pensar que se tiene que destruir algo para observar su lado positivo o para obtener bondades de eso que se ha destruido? Entonces vamos encaminándonos a un descubrimiento de la prosperidad humana, pero de una forma completamente negativa, porque para descubrir la prosperidad primero tiene que haber carencia. Al menos esto Adorno nos dice que es una dinámica completamente injustificada o completamente inadecuada, pero que el ser humano la está ejemplificando en todo momento, ¿sí? Aquí tenemos un ejemplo claro. Eh, Organizaciones mundiales, hasta que no ocurre el genocidio de la Segunda Guerra Mundial, de la Primera Guerra Mundial, de lo derivado del ataque nuclear de Estados Unidos a Japón y de las atrocidades cometidas en los campos de concentración de las repúblicas soviéticas socialistas, hasta que no hay un error, hasta que no hay un accidente, hasta que no hay un suceso de esta envergadura, no se traza o no se pone como prioridad el bienestar y la prosperidad, la fraternidad y el cuidado del propio ser humano. Entonces, esta es una dinámica completamente inadecuada, porque entonces, ¿qué quiere decir? Que vamos a tener que pasar más penumbras o vamos a tener que pasar por carencias, por asesinatos, por exterminio, por delincuencia, para podernos darnos cuenta o para poder establecer las bondades o capacidades de la fraternidad que debemos de tener entre todos nosotros. Pues no va a ser necesario, nos vamos a terminar matando todos y el día de mañana no va a sobrar un sujeto en el mundo al cual se le den o tenga permiso o tenga acceso o tenga beneficios hacia las bondades humanas, hacia los derechos humanos. Entonces, esta es una crítica muy bien acertada por parte de Teodoro Adorno. Ahora vamos a ver lo que muchos intelectuales y conocedores consideran de Adorno como su máxima obra filosófica, que es Mínima Moralia, elaborada en 1900, ¿qué dice? 51, ¿ok? Entonces, vamos a checar. Él, inspirado por Nietzsche, ya se los había dicho hace rato, él hace una colección de aforismos donde propone sus propias reflexiones a partir de precisamente una vida dañada, que esto es una concreción del punto anterior de lo que yo les estaba diciendo, ¿sí? Que había la necesidad de sufrir un suceso negativo para rescatar lo positivo. Entonces, ¿qué nos dice aquí? En lugar de una doctrina aristotélica de una vida buena, ¿sí? La añoranza de una conciliación real solo sobrevive aferrándose a la negatividad. Ojo con este aspecto porque es bastante importante. La añoranza de una reconciliación real solo sobrevive aferrándose a la negatividad. Entonces, ¿qué nos dice en Mínima Moralia este autor, Teodoro Adorno? Que debemos de partir de lo negativo que ya ha sucedido en las sociedades y en la vida de los seres humanos para primero reconocer la valía de nuestra condición moral que tiene que seguir permaneciendo, tiene que seguir prevaleciendo, tiene que seguir sosteniéndose, para entonces, a través de esta reconciliación, lograr una vida adecuada, no una vida buena como nos la pinta Aristóteles, sino que una vida adecuada, y ya esto es una demeritación. ¿Por qué? Porque se supone que nosotros debemos de aspirar a una vida feliz, pero gracias a todo el accionar humano no podemos acceder a esa vida feliz y entonces la tenemos que sustituir por una vida adecuada, una vida buena.
Bien, pero entonces no podemos partir, al menos nos dice Adorno, de esta consideración de vida buena si no hay una reconciliación partida de la negatividad o que parte de la negatividad. ¿Una reconciliación con qué? Pues con esa razón instrumental, con una razón moral, ¿sí? Es decir, poniendo el dedo en el renglón en que nuestra razón tiene que terminar en un aspecto moral, en un aspecto de normas y de condiciones del accionar humano que vayan perfiladas a un ámbito positivo, ¿sí? Entonces, partiendo de esto, podemos generar precisamente esa reconciliación de la cual nos habla Teodoro de Adorno. Ahora, en su teoría de la estética, que él muere en 1969, pero esta es lanzada de manera póstuma, hace una crítica a Kierkegaard, porque recordemos que Kierkegaard nos dice hay tres estadios por los cuales vive el sujeto: el estadio religioso, el estadio moral y el estadio estético. Y él le da mayor énfasis al estadio religioso que al estadio estético. Entonces trata de sacarse la espinita en ese sentido y criticar a Kierkegaard y a partir de esta crítica, de esta evaluación, proponer o sugerir una nueva estética que sea la verdadera solución para todos los conflictos que estamos teniendo. Entonces nos dice, considera el arte como el lugar de la experiencia estética auténtica, ¿sí? De la experiencia auténtica estética, pero al mismo tiempo no creen posibilidades de condiciones presentes para una vida real, ¿sí? Es decir, solo aquellos que puedan adquirir una experiencia artística, una experiencia estética, y aquí no quiero que se me vaya a confundir el término, porque la estética siempre ha jugado, siempre ha jugado un papel muy importante en la filosofía. Recordemos que la experiencia estética es la consideración de lo bello en cualquier cosa. Porque muchas veces cuando nosotros hablamos de experiencia estética, siempre nos reducimos a ver, profe, ¿tengo que ver una obra de arte o tengo que no sé, ver algo de algún artista, algún producto artístico? A ver, la experiencia estética está en cualquier objeto de cualquier cosa en cualquier momento. Es decir, la consideración de lo bello por el mundo puede ser o lo podemos adquirir a través de la experiencia auténtica estética. Entonces, ¿esto cómo va a venir a resultar, cómo va a venir a resolver los problemas sociales, económicos y políticos que se están destacando en la posmodernidad? Porque si nosotros tenemos una contemplación de lo bello, recordemos a Schopenhauer, eliminamos la voluntad de poder, ¿sí? Es decir, eliminamos esa voluntad por la adquisición del poder, eliminamos esa voluntad por siempre hacer prevalecer nuestra verdad sobre otros. Y es una buena alternativa que incluso Schopenhauer nos decía, a través de la experiencia estética vamos a llegar al nirvana, es decir, al dominio de nuestras propias voluntades, de nuestros propios deseos. Recordemos este concepto de Schopenhauer, deseo. Ya no voy a tener el deseo por el deseo de alguien más y no voy a poder o voy a eliminar ese sentimiento de vacío cuando una vez que logre concretar ese deseo. Entonces, una vez que el hombre de la posmodernidad puede dejar de lado el dominio del poder, ¿sí? El dominio, ese sentimiento de dominio hacia la naturaleza, entonces voy a terminar con estos conflictos y solamente lo voy a poder adquirir a través de la experiencia auténtica estética. Es decir, la adquisición, la comprensión de lo bello en todo lo que me rodea. Y una de esas cosas que me rodea es el hombre mismo. Y una de esas cosas que me rodea también es la técnica y es la razón como instrumento del hombre. Entonces tengo que ver el lado positivo y tengo que ver el lado bello del accionar y de la técnica humana, ¿sí? Entonces, esto del arte, recordemos que Teodoro Adorno es un conocedor de la música, es un conocedor de bastantes músicos clásicos bastante importantes de su época, y pues es una de las alternativas que toma a partir de ese conocimiento musical que él tiene. Y esto nos dice la última parte de este material, ¿sí? Es un mensaje en una botella.
¿Qué quiere decir Teodoro Adorno con este término, con esta frase? Que la consideración de la experiencia auténtica estética contenida en el arte para resolver los problemas de la posmodernidad, no va a ser una información que todo el mundo pueda adquirir al mismo tiempo. Tiene que ser un trabajo arduo de cada individuo y es ahí que a lo que se refiere un mensaje dentro de una botella, un mensaje el cual se lanza al mar, se lanza a la sociedad en general y solamente aquel que quiera obtener ese mensaje dentro de la botella y sea capaz de interpretarlo, va a ser capaz de cambiar su propia realidad. Va a ser capaz de empezar a modificar esas carencias de la posmodernidad y esa negatividad de la posmodernidad, pero solamente aquel que quiera llegar a ello y que sobre todo sea capaz de interpretar ese mensaje dentro de la botella. Porque si él quizás quisiera darnos a entender que esto es capaz de hacerlo cualquiera, no nos hubiera dado esta frase tan significativa. Pero al decir que es un mensaje dentro de una botella, no va dirigido o no está dirigido a ninguna persona que no radique en ella la esperanza de la mejora, la esperanza del cambio, la esperanza de la modificación positiva de su entorno y sobre todo la esperanza de la modificación positiva del ser humano mismo y de su técnica y de su razón instrumental, que debe de sujetarse a una razón moral. Entonces, esto es muy genial, esto es muy bueno que nos comparte Teodoro Adorno y que a través de su inspiración nietzscheana nos lo pone como una especie de aforismo, ¿sí? Y que nosotros debemos de interpretar ese aforismo. Teodoro Adorno no es sencillo de comprender sus textos, ¿sí? Por la inspiración que tiene Nietzsche y aparte él en uno de sus libros en las cuales critica el estilo de Hegel de hablar, de expresar sus ideas, pues él cae en este mismo pecado, por así decirlo, ¿no? Porque sus textos también son bastante complicados, bastante complejos de interpretar y que pues si critica a Hegel, él está en la misma, ¿no? Porque habla con esa misma rigurosidad e incomprensión inicial, pero que nos puede atrapar, puede encender en nosotros la llama de la curiosidad para poder seguir aprendiendo de Teodoro de Adorno. Entonces vamos con Marcus. Ya para terminar la clase del día de hoy y dejar los otros dos pendientes para mañana, ¿ok? Marcuse es un psicoanalista que también forma parte de la escuela de Frankfurt, que también tiene descendencia judía y pues tiene que emigrar a Estados Unidos. Cuando Horkheimer y Adorno proponen regresar a Alemania para reinstaurarla, para reconstruirla, para trabajar en aquello que se ha dejado incompleto, que se ha destruido en esta Alemania nazi. Marcuse no acepta regresar. Él se queda en Estados Unidos y desde ahí hace todas sus obras y hace todo su trabajo. Él no piensa retornar a este sitio, ¿no? Entonces, Herbert Marcuse es un sujeto bastante importante porque tiene un elemento que integrar a toda esta teoría crítica de la escuela de Frankfurt. Él vive de 1898 a 1979, es bastante longevo y pues vamos a ver de qué se trata sus aportes a la teoría crítica, ¿sí? Hablando de que él va a partir del psicoanálisis, nos dice lo siguiente: la sociedad contemporánea está deformada por el poder, ¿sí? Y ya se vio, ya están las pruebas. Los alemanes querían poder, deformaron Europa. Los fascistas querían poder, deformaron Europa. Los socialistas comunistas querían poder, deformaron Europa también. ¿Sí? Y en Latinoamérica por ahí se va haciendo lo mismo, porque el capitalismo es el poderío económico, entonces también va a destruir toda América y va por esas vías. Bien, nos dice, la sociedad contemporánea está deformada por el poder, el dominio del poder, y persigue como último objetivo, o persigue como único objetivo, la apetencia erótica que está contenida en el instinto de la muerte freudiano, como quieran llamarlo, ¿sí? Es decir,
esta adquisición, esta deformidad y esta persecución por el poder, ¿qué es lo que nos va a dejar? Una destrucción perpetua del poder, ¿sí? O una destrucción al servicio de la perpetuación del poder. Es decir, el poder, para Marcuse, el poder se va a destruir a sí mismo, pero esta destrucción va a seguir su transcurso durante todos los tiempos. Un profesor de antropología del ser humano, yo recuerdo una frase que nos decía y que ya hasta mi época de profesor logré entender por completo. Este profesor me decía, para que todo cambie, para que en este mundo se radique la corrupción, la violencia, el crimen organizado, el hambre, todo, para que todo esto se elimine del planeta entero, tendríamos que morir todas las generaciones, ¿sí? Anteriores a nosotros, y las generaciones futuras tendrían que sobrevivir bajo esta destrucción, con el peligro, con la amenaza de que estas nuevas generaciones repitan los mismos pasos de las generaciones que han muerto. Es decir, a pesar de aniquilar todas las generaciones pasadas o anteriores, me pongo a mí, por ejemplo, ¿sí? Ustedes todavía la librarían, por decirlo así, porque son generaciones futuras a mí. Todas las generaciones anteriores que tienen que ser destruidas, digamos que si esto se lleva a cabo, la aniquilación de estas generaciones, pues es como una moneda al aire, porque la esperanza estaría depositada en ustedes bajo la amenaza de que ustedes pudieran repetir, los mismos pasos que cada una de las generaciones podridas ejecutó. Entonces, si la moneda cae del lado que no queremos que caiga, ustedes van a hacer lo mismo que hicieron sus generaciones pasadas. Pero si la moneda cayera del lado en que queremos que caiga, reformularían, transformarían el mundo para precisamente no repetir los mismos errores de sus antepasados. Eso es algo de a lo que se refiere Marcuse, ¿sí? Si hay una garantía de que hay una eliminación del dominio del poder, esta garantía siempre va a tener una amenaza de la perpetuación de la destrucción del mismo poder, porque el hombre va a llegar al punto en el que va a querer seguir dominando el poder, va a seguir adquiriendo el poder, ¿sí? Y el poder, al ser un elemento que está instaurado en nuestra sociedad y que no va a poder ser erradicada, va a seguir estando como un objeto el cual hay que apreciar, el cual hay que anhelar y el cual hay que aspirar. Entonces, mientras el poder y la deformación del poder sigan presentes, esta perpetuación y destrucción siempre también estará presente. Entonces, a eso se refiere con la apetencia erótica del instinto de la muerte, y él, al ser psicoanalista, toma como referencia este concepto que está firmado por parte de Sigmund Freud, ¿ok? En una de sus obras más importantes, llamada Eros y Civilización, de 1955, nos explica lo siguiente. Aquí hay que tratar de resaltar o tratar de unir tres pensamientos o tres tipos de pensamiento, ¿sí? El programa romántico de una razón estética, otra vez la confianza en el arte, la teoría freudiana de los instintos y la teoría social marxista. Es decir, él desglosa sus postulados a través de estos tres aspectos. Teoría freudiana, quizás como la explicación del pasado, de sus postulados. La teoría social marxista como solución al pasado, y una teoría estética como un garante de una posible alternativa de solución si es que se siguen presentando problemas a futuro, ¿ok? Entonces nos dice, establece que una cultura no represiva
solo será posible en una sociedad totalmente ajenada al poder. Es decir, ya no estamos hablando de una sociedad feliz, estamos hablando de una cultura no represiva, es decir, de una cultura que no se afecte a sí misma, ¿sí? Quizás ahí en este significado, en esta significancia, en lo más profundo de lo que les estoy comentando, se alberga la felicidad de cada uno de nosotros. Pero de manera superficial está la cultura no represiva. Y solamente se va a lograr una cultura sin represiones si nosotros quitamos de la ecuación el poder. Porque al menos para Marcuse, la cuestión del por qué se ha gestado todas estas dificultades sociales, personales y culturales es por la presencia del poder, algo que ya nos explicaba Michel Foucault. El poder está presente en cualquier sitio, pero si el poder está presente en cualquier lugar, en cualquier modus vivendi de cada uno de nosotros, por ende, también tiene que haber una resistencia y también debe de manifestarse esta resistencia en todo lo que hay alrededor de nosotros. ¿Ok? Entonces, esa resistencia es la cultura no represiva de Marcuse. ¿Sí? Esa resistencia al poder, Marcuse la interpreta como una enajenación o una emancipación del poder para lograr que ya no exista algo que nos someta y que el estar sometidos nos reduzca a cosas, porque paradójicamente el ser humano al momento de verse como un sujeto que es fácilmente evolutivo al poder, al mismo tiempo en que nosotros estamos prediseñados o estamos predispuestos al dominio del poder, nos estamos reduciendo a cosas, ¿sí? El ser humano se está reduciendo a cosas y como el ser humano es una cosa, su razón instrumental encaja perfectamente porque el instrumento o dicha razón instrumental va arrojada hacia una cosa, es decir, arrojada hacia cada uno de nosotros, ¿sí? Dejaremos pendiente para el día de mañana la filosofía de Lyotard, la filosofía de Benjamin y por último la de Habermas para ya finalizar con estos científicos todavía occidentales y pasar a la filosofía latinoamericana. ¿Ok? Entonces, para ya concretar su clase, sí quiero que ustedes destaquen lo que estamos haciendo en estas clases. Es decir, resaltar, poner el dedo en la llaga en todo lo negativo que se ha generado gracias a la diosa razón, que se ha puesto en el pedestal de diosa razón, o quien la ha puesto en el pedestal de la diosa razón, ha sido la filosofía, o fue la filosofía quien hizo esto, ¿no? Entonces, así como la filosofía tuvo la responsabilidad de enaltecer y de puntualizar la razón del ser humano como una de sus capacidades más importantes, ahora tiene que resolver todo el desastre que ha dejado esta diosa razón, ¿sí? Y vamos a utilizar para poder, es como una especie de nihilismo nichano, ¿sí? Hay que desvalorizar todo aquello que se le ha dado valor para poder partir de eso desvalorizado y poder forjar nuevos valores. Entonces, en este caso, hay que revisar lo hecho por la filosofía, hay que evaluar qué me sirve, hay que evaluar que todavía tiene vigencia y hay que evaluar todo aquello negativo que ha generado la filosofía durante estos años, o al menos no la filosofía, la técnica del hombre, ¿sí? La deformación que le ha dado la técnica del hombre a la razón, hay que revalorizarla, hay que tirarla al bote de la basura de la historia y hay que trazar nuevos objetivos. Ya tenemos aquí algunas pistas. Una sociedad sin opresiones, una sociedad con experiencia estética, ¿sí? Una sociedad, más adelante lo vamos a ver, confía en la democracia, una sociedad con una cultura adecuada, positiva, que es una de las propuestas que va a surgir de este análisis crítico hacia lo realizado por la diosa razón. Bien, entonces eso es lo que debemos de interpretar.
Y reafirmo, reitero y finalizo. El problema de todas las dificultades y de todos los trabucos que la posmodernidad está teniendo, está sufriendo, es la técnica del hombre y la razón instrumental, y que ésta ha sido ejecutada en vías de la misma razón, del mismo pensamiento, de la misma inteligencia del ser humano, y que como vienen a partir de ella, el mismo hombre, a través de la filosofía, a través de la reflexión, de la crítica, tiene que resolver y tiene que ponerle punto final a este capítulo de la historia y reinventar nuevos capítulos que sean positivos para la fraternidad, para la fraternidad, para la prosperidad y sobre todo para la felicidad humana. ¿Sale, vale? Entonces, si no hay preguntas, si no hay dudas, nos vemos mañana, finalizamos nuestras clases, al rato suben su nota de clase y espero que tengan buen día. ¿Sale, vale? Entonces, hasta luego, nos vemos y que estén bien.